información ingresa a www.varela.gov.ar. Municipalidad de Florencio Varela. Toma la ruta del rock. Quinta temporada. 5 años junto a los artistas y junto a vos. Hoy en Toma la Ruta tenemos el gusto, el gran orgullo y la gran felicidad de seguir recibiendo gente prestigiosa en nuestro programa. Somos una radio de Florencio Varela, somos una radio municipal, somos una radio no comercial. Tenemos como finalidad siempre hacerle llegar al oyente y la oyente la mejor música, los mejores artistas, ya sean vecinos nuestros como sean personas que se han destacado en la cultura en distintas partes del mundo. Por eso hoy le voy a dar el paso a mi compañero y amigo Jorge Flores, quien nos trae, como siempre, de su mano un gran invitado. Jorge. Sí, así es. Bueno, estábamos escuchando de fondo una hermosa guitarra, ¿no es cierto? Un hermoso tema. En este caso me lo dio a elegir él, el invitado en este caso, y elegí este tema que se llama Blues Latino. Es del año 99, da nombre a su disco, ¿no es cierto?, al álbum que se llamaba Blues Latino, y justamente este tema fue regrabado por Santana para su disco Santana Brothers, ¿no es cierto? Convengamos que dentro de esta entrevista va a haber numerosos nombres que quizás asombren al oyente o no, pero todos nombres de primera línea. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos invitado nada más y nada menos que a Javier Vargas. Javier Vargas es un extraordinario guitarrista, productor, bueno, que sobre todo, y lo que más me interesa también, es que lleva el rock argentino por el mundo. Es quizás uno de nuestros embajadores más impresionantes y más precisos, aunque quizás algunos, bueno, puedan pensar que no, porque justamente su nacionalidad es española. Pero en toda entrevista que yo he oído o él ha estado, lleva y nombra el rock argentino como una de sus influencias. Así que primero lo presento, bueno, Javier Vargas, como dije, fundador de la Blues Vargas, Javier Vargas Blues Band. Que ha guiado el laberinto del blues. Buenas noches, buenas tardes. Buenas noches, buenas tardes en Argentina, y sí, Vargas Blues Band. Sí. Así es, la Vargas Blues Band es el nombre exacto, perdón. Estoy nervioso, ¿vos sabés que estoy nervioso? Realmente no soy de estar nervioso, pero en este caso sí, por la radio, en un momento, también abrirnos a la parte internacional, ¿no es cierto?, del rock. Empezamos con la parte, digamos, local, con la parte vecinal, y poco a poco fuimos creciendo en estos 5 años y nos fuimos abriendo al rock internacional. Bueno, vos sos un emblema totalmente dentro de este estilo, dentro del blues rock, que es lo que nos gusta, porque somos un programa de rock específicamente. Pero siempre me gusta empezar por el principio, pero voy a hacer una excepción en este caso. ¿Y por qué? Porque hace pocos días le contamos a los oyentes, Javier Vargas, has compartido escenario nada más y nada menos que con los Rolling Stones en España, en el estadio Wanda Metropolitan. Bueno, justamente ha tocado él junto a un músico que tiene la estirpe de un Stone, que es John Byron Jagger, que es el sobrino de Mick Jagger. Contanos un poco cómo fue esa experiencia, ¿no es cierto?, de abrir para los Rolling Stones y específicamente con algo tan impresionante que es el sobrino de Jagger en el escenario. Bueno, la verdad que ha sido la guinda del pastel, ¿no?, de lo que ha sido mi carrera hasta el día de hoy.
Y con John llevamos ya casi trabajando juntos casi 4 años. Nos conocemos hace bastante tiempo y empezamos primero a trabajar, a tocar un poco en un estudio que tengo aquí en Ibiza, y a continuación me metí con él a trabajar unas canciones que habíamos hecho y me metí a grabarlas. Produje un álbum que se llama Move On, que lo hicimos. Él hizo las letras, yo la música, y grabamos un álbum que, bueno, creo que hicimos unas 16 temas que sacamos. De eso hemos sacado, no sé, me acuerdo si 12 o 14 temas. Y así empezó todo. En esa época también yo estaba con Warner terminando un álbum que se llama King of Latin Blues, y él colaboró en una canción que se llama Don't Let the Children Cry. Nos fuimos a Finisterre a grabar un videoclip. Y empezó ahí la colaboración a raíz de estos dos álbumes, tanto el Move On como el de King of Latin Blues. Se vino conmigo, estuvimos girando por España, después hicimos como 3 o 4 giras por Europa, tocamos en innumerables festivales, por todo, no sé, desde Austria, estuvimos en Bélgica, en Noruega, en Holanda, Suiza, en República Checa, Polonia, Rusia. Hemos hecho muchísimos conciertos, pero yo lo conocía a John. El contacto mío me viene a través del hermano de Mick, de Chris Jagger. Chris es su padre, Chris, y Carrie Ann, la madre de John, que también estuvo ligada al mundo de la música británica como modelo. Ella fue portada de los álbumes de Roxy Music y conocía a todos, a Brian Jones, a Hendrix. Y yo desde que los conocía, lo conocí por el año 95 a Chris, a lo largo de todo ese tiempo nos encontramos en diferentes situaciones, hasta que él también colaboró en una canción de un álbum que hice hace como 8 años, que se llamaba From the Dark, que lo grabé para un sello británico que se llama Hard Rock Hell, y él colaboró en una canción que se llamaba Palace of the King, de Freddie King. Hicimos este tema, y también Chris Jagger se vino a hacer conciertos con Vargas Blues Band, invitado. También estuve con Chris en Rusia, tuvimos algunos conciertos por Europa. Y después de eso, bueno, pasaron 1 año, 2 años, me metí en otro proyecto con esta compañía, Hard Rock Hell. Estuve abriendo para los Choir Boys en Inglaterra. Hice por el Reino Unido, no sé si 35 conciertos o más, porque fuimos a muchos festivales. Estuvimos en Edimburgo, en Escocia, estuvimos en Gales, en Inglaterra, en muchísimas salas emblemáticas. Y me acuerdo que en Bristol apareció también Chris y hizo una jam con nosotros. Y bueno, así fue un poco de nuestra conexión. Un día me llama la madre de John, Carrie Ann, y me habla de él. Yo no lo conocía. Y me dice que iba a venir a Ibiza y que se venía con John y que le gustaba mucho como yo tocaba la guitarra, y que si podíamos quedar para hacer cosas juntos o tocar o hacer simplemente como dicen en Argentina, una zapada. Y así empezó todo. Lo que ha desembocado después de haber hecho juntos, no sé, debemos haber tocado unos 200 conciertos juntos. Incluso nos contrató el Circo del Sol para una sala que hay en Ibiza, que se llama el Hard. Hicimos ahí varias noches especiales en una sala alucinante con una escenografía muy potente, y acabamos, ya te digo, al final la pandemia nos cortó la cantidad de conciertos que teníamos, porque para el 2020, 2021 teníamos cerrados casi 120 conciertos por Europa. Tocamos en Latinoamérica, también íbamos a ir a México, al Vatican Legends, íbamos a ir a Inglaterra otra vez, y todo se cortó. Y ahora justamente este año ya ha empezado todo a arrancar, ¿no? Hemos tenido suerte, ¿no? Porque ya esto de alguna manera estaba en la mesa con Mick Jagger, ¿no? Y con los Stones, el poder abrir en alguno de sus conciertos. Y cuando ha dado el momento de que ellos iban a tocar en Madrid, John había quedado con Mick, habían estado haciendo también una zapada en su casa en Glastonbury, y habló con él, y bueno, me llama John y me dice: oye, Javier, estamos dentro del show de los Stones en Madrid. Y bueno, fue una alegría, fue fabuloso, ¿no? Claro, convengamos también, me gustaría volver al disco Move On,
que intervino Steve Hunter, que es para los oyentes, que es el guitarrista de Lou Reed, de Alice Cooper, que también hizo la intro de Soul Salisbury, de ¿cómo se llama?, de Peter Gabriel. Sí. O sea, el disco ese es tremendo, lo recomiendo que la gente lo escuche. Salisbury Hill. Salisbury Hill, perdón, ese es así exactamente como es el Ese nombre. es el tema general. Bueno, Contanos cómo fue que intervino. Él hizo también la introducción de Rock and Roll Animal con Lou Reed en el concierto que hicieron en Salón de Artes de Nueva York, por ahí, hacia el año 72. Pues yo a Steve Hunter, yo cuando vivía en los Estados Unidos en el año 75, tuve la oportunidad yo vivía en Nashville, que fue la primera ciudad que estuve residiendo más de un año. Después me fui a Los Ángeles y entré con Kenneth Heath, con Jolly Hooker, toqué con Hot Tuna, con muchísimos músicos de San Francisco. Y en Nashville toqué con muchos artistas de country, ¿no? Y pero de alguna manera llegó un momento que yo necesitaba más rock and roll y por eso emigré a Los Ángeles. Pero el tiempo que estaba en Nashville había mucho movimiento de clubs, muchas bandas que rotaban de todo el sur de Estados Unidos. En la época estaba muy de moda el rock sureño, bandas como ZZ Top y tal. Pero había un sitio de conciertos en Nashville que se llamaba Municipal Civic Auditorium. Y me acuerdo de unas amigas me decían, oye, va a tocar Alice Cooper que presenta Welcome to My Nightmare. Y yo siempre era reacio. Siempre he sido un músico que me gustaba el blues clásico o el jazz. O sea, había música de este estilo que yo me apartaba bastante. Yo siempre era más de Johnny Winter, Eric Clapton, ¿sabes? Ray Buchanan, Muddy Waters, Otis Rush, Freddie King, era la música que me gustaba, ¿sabes? Lo que sonara así un poco circense me aburría. Pero me convencieron, me fui a ese concierto y justamente descubrí que estaban estos dos guitarristas que siempre me habían llamado la atención, que eran de Detroit. Estaba Steve Hunter y Dick Warner, que era su socio. Y estaban tocando con Alice Cooper y la verdad que fue muy acertado ir a ese concierto porque fue sorprendente. Me encantó, fue alucinante. Entonces desde ese día me quedé con el nombre tanto de Dick Warner como de Steve Hunter, ¿no?, en la cabeza. Y a tu pregunta, cuando no fue Move On, fue más o menos, bueno, sí, porque estaba grabando King of Latin Blues, que también tuvo muchas colaboraciones, estuvo Rhys Winans de Double Trouble y bueno, hubo mucha gente del mundo del blues tejano, americano, estuvo Alex Lagerwood. Y en ese momento, por un amigo me dijo, oye, ¿sabes que Steve Hunter está viviendo enfrente? Yo estoy en Ibiza y él estaba en Denia, se había mudado a Denia. Y le mandé un privado y le dije que sería un honor compartir una jam y que participara en mi disco. Pero nada más lo hice por el placer, porque Steve Hunter a lo mejor es conocido por músicos o gente que conoce el rock de cierta edad. La gente actual no sabe quién es Steve Hunter. ¿Sabes? Es un músico que su parte más álgida fue con Peter Gabriel y con Alice Cooper o con Lou Reed, ¿no? Pero para mí era un placer. Primero tenía en la memoria ese gran concierto que vi en Nashville y volverlo a encontrar, tocar con él, verle. Entonces le llamé, quedamos en un estudio que yo estaba haciendo, porque este álbum lo grabé en muchísimos estudios, pero buscamos un estudio cerca donde él vivía, nos juntamos y trabajó, tocó en el tema justamente Don't Let the Children Cry, que hacemos un intercambio de guitarras, él tocó una parte y yo toqué otra. Y bueno, para mí fue sorprendente, en un guitarrista que lo conocí en un ámbito diferente. Y además, curiosamente, hablando de eso, yo lo vi con Peter Gabriel en Los Ángeles, en el Roxy. Claro. Bien. A él y a Dick Warner los vi en el Roxy presentando el primer disco en solitario de Peter Gabriel. Ahí está. Pero quiero volver ahora al principio, a los orígenes, porque como dije al principio, ¿no es cierto? O sea, una de tus influencias fue el rock argentino, pero quería llevarte un año muy específico con una anécdota que es muy interesante y realmente no mucha gente puede contar esa anécdota, que es la del año 1967, estamos hablando, cuando vos te mudás de Mar del Plata y parás 3 días en un hotel en Avenida de Mayo. No, es al revés, no es momento? así, no fue en Mar del Plata, es al revés, fue hacia el año 68
Y yo justamente cuando llegamos, el primer sitio en Latinoamérica, yo viví de toda mi infancia en Latinoamérica. De hecho, mi abuela materna nació en Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires. Y mi bisabuelo emigró a Buenos Aires. De hecho, mi bisabuelo y familia de los Vargas hicieron el Policlínico de Buenos Aires. Y entonces en esa época, cuando yo era un pibe, me llevaron a vivir a Venezuela y después de Venezuela, mis abuelos vivían los padres de mi padre vivían en San Luis. Entonces de Venezuela nos fuimos pasamos por Perú, paramos en Colombia, en Chile, de Chile cruzamos a Mendoza, después también tenía familia, y de ahí me fui a San Luis. Pasé mucho tiempo en San Luis, por eso tú me hablas de radios municipales. Yo tuve la oportunidad de ir a una radio cuando yo tenía 7 años y ver a Mercedes Sosa en una radio que era como de la época prehistórica, ¿sabes? Los sueños no da igual a donde los tengas. Si tú tienes fe y quieres lograr algo en la vida, no importa en el sitio donde estés. Lo que importa no es el habitáculo a donde te toque desarrollarte, ¿no? Yo en un sitio, San Luis, andaba por ahí por zonas, el Potrero de los Funes, por las plazas, en el sitio más alejado del mundo del blues y del rock que podías imaginar. Pero yo en mis sueños, en esa época yo sobre todo me gustaban mucho los Beatles, ¿no? Y los Kings. Había escuchado, esa era la música que más o menos, ¿sabes? Sobre todo que más me llamaba la atención. También me llamaban la atención los Monkees, te voy a decir, porque eran las bandas que había en esos años, que era, te estoy hablando en el 65, 66. Entonces, de ahí, de San Luis, mi padre decidió mudarse con nosotros, que éramos 4 hermanos, y mi madre a Mendoza. Estuvimos viviendo en el barrio Cano, en Mendoza, ahí fui a la escuela. A mí, la verdad, nunca me gustó estudiar. Yo siempre tuve más tendencias a estar en casa viendo películas o tocar la guitarra, ¿no? No aguantaba la disciplina de la matemática o la profesora explicándote. Sobre todo la parte que yo me desarrollaba muy bien era cuando tenía que escribir, ¿sabes? Si tenía que escribir, ¿sabes? Las redacciones, no sé, que seguro los chicos, no sé, la escuela daban un tema y tú tenías que desarrollar una idea, ¿no? Entonces, sobre lo que tú me dices, que mis padres decidieron en el 68 mudarse a Mar del Plata. Entonces nos fuimos desde Mendoza, hicimos una parada en la noche, bueno, era no sé cuántos kilómetros, pero yo creo que de Mendoza a Buenos Aires eran 900 kilómetros por lo menos, más. Sí. En una época, imagínate, en esos años que las carreteras eran terribles. Eran 2 vías, tenías que ir muy lento. Mi padre en esa época tenía un Auto Unión. Y nada, llegamos, paramos a la mitad del camino, y entonces cuando ya arrancamos, nos levantamos por la mañana, desayunamos y arrancamos para Buenos Aires. Paramos en el Hostal Alvear cuando llegamos, que fue una experiencia impresionante cruzar Buenos Aires. Y justamente con mi hermana, cuando yo ya venía con las ideas, porque en esa época ya tenía vecinos en Mendoza que me habían escuchado, me habían enseñado, por ejemplo, el disco de Sgt. Pepper, o por ejemplo había escuchado Axis Ball of Doves de Jimi Hendrix, y había escuchado bastantes cosas, Cream, por ejemplo, no sé, mucha música de la que ya empezaba a ver en el Reino Unido, el rock británico, ¿no? Fleetwood Mac, y eso. Y cuando llegamos a Buenos Aires yo también había oído que había muchos guitarristas de blues. Yo, los que conocía, me acuerdo, era la Joven Guardia, que eran, bueno, más de pop y tal, pero yo venía ya con la idea de encontrarme un movimiento musical o algo, aunque yo era un pibe, pero yo ya quería, ¿sabes?, entrar en contacto con la música. Y en esa época la única manera era llegar a un sitio y ir de espectador o encontrarte músicos para aprender y entrar en contacto con la música que yo quería aprender, ¿no?, que era blues y rock and roll. Entonces, cuando llegué al Hostal Alvear, me acuerdo, subimos, no me acuerdo si estábamos en un segundo piso, ahí en la Avenida de Mayo, y empecé a escuchar a través de la Avenida de Mayo una guitarra alucinante, tipo un estilo Eric Clapton con Cream, ¿sabes? Muy psicodélica. Y con mi hermana estuvimos viendo en la ventana y había como unos hippies ahí que se estaban fumando, no sé si un porro, no me acuerdo si era un porro o un faso. Y estaban ahí en la ventana y mi hermana decía, vamos a ir enfrente y vamos a tocar en la puerta a ver si nos dejan ver.
Entonces cruzamos la calle, entramos en la finca donde era esto, y era como una especie de lo que le llaman en España corrala. Es una casa que tenía una especie de patio interior y tenía alrededor como una barandilla de madera, las escaleras de madera muy rústicas. Subimos al segundo o tercer piso, no me acuerdo exactamente, tocamos la puerta. No nos oía porque nos guiamos por el sonido de la guitarra que sonaba en todo el pasillo. Y nos abrió una señora con el pelo pintado, como de rojo, un color así. Y dice, che, ¿qué queréis? Y dice, mira, nos dejaríais escuchar a quién está tocando. Y dice la señora, Pichacho, están aquí unos pibes que quieren escucharte, pueden pasar. Y nada, sí, que pasen. Entramos y a lo que vamos, bueno, que tú estabas contando, empezamos ahí a escucharlos a Pichacho. Me acuerdo que tenía la silueta, era verano, hacía un calor en Buenos Aires impresionante. Y estaba ahí tocando sin camisa y con me acuerdo que tenía una guitarra Vox, como la que llevaba Brian Jones, pero conectaba un ampli al mango y sonaba esa guitarra alucinante. Fue mi primer contacto con un guitarrista que le vi tocar en plan blues rock a mucho volumen y tocando unos riffs infernales. Y en esa casa estaba justamente lo que tú ibas a decir, Tanguito. Era amigo, le llamaban Tango y estaban ahí. Yo no supe quién era el personaje hasta que pasados unos años. Después tuve contacto con Pichacho en Madrid y tal, y me lo corroboró que era Tanguito. Yo me acuerdo que estaba con un cerdito que lo tenía por ahí jugando en la casa, llevaba unas mallas azules. Y mi primera llegada a Buenos Aires fue conocer a Tanguito, a Pichacho, y ver a unos músicos extraordinarios tocando en un apartamento. Hippies, y eran todos mayores que yo, ¿no? Eran todos ya más veteranos. Bueno, a lo mejor tendría 20 y algo, pero para mí eran como, los veía como si fueran ya hombres mayores, ¿no? Para mí era increíble. O sea, llegué a Buenos Aires de alguna manera bendecido, ¿no? Que fue un encuentro que realmente fue la antesala de lo que vino después. Claro, y justamente lo que vino después, siguiendo el derrotero, ¿no? Digamos, a los 18 años ya fuiste a una universidad, ¿no es cierto? A Vanderbilt o en Nashville. Ahí ya fuiste músico de estudio. Más adelante, sí. Nos fuimos a Mar del Plata, ahí empecé a tocar en Mar del Plata, conocí a Jackie Patruno, un músico que después tuve un reencuentro con él en el 95 cuando fui a Buenos Aires a presentar blues latino, y me presento a Spinetta en esa época, pero en Mar del Plata ya empezaba salió Manal, Los Gatos con Papo, salió Almendra, y Boss Day, también otra banda cuando sacó el primer álbum en la Biblia. Yo, aparte de escuchar mucha música británica y americana, escuchaba mucho a Grand Funk Railroad, empecé a escuchar a Black Sabbath, a los Guess Who, a Deep Purple y sobre todo Led Zeppelin, ¿no? Y Beatles y Rolling Stones, ¿no? Creedence Clearwater Revival, ¿no? Ahí fue mi primera entrada, porque yo conocí a un guitarrista llamado Flaco Roy en Mar del Plata, que era un guitarra físicamente muy parecido a Keith Richards. Y fue uno de los primeros que me enseñó a tocar la guitarra, empezó a enseñarme a tocar canciones típicas de los Beatles, de los Stones, de Creedence. Y después conocí a otro guitarra que había estado viviendo en Chicago, y había tocado con Terry Cat, un guitarrista que se llama Jorge Cámara, que tocaba, me acuerdo, con una Jam Master de los 50, estaba muy reventada, y tenía un Fender, y su madre habían vuelto a vivir a Mar del Plata. Y este fue realmente un músico que me inspiró muchísimo. Jorge Cámara su personalidad era como una especie de calco de Terry Cat, el guitarrista de Chicago. Sabía tocar de todo, jazz, blues, funk. Era un guitarrista impresionante. Era mejor que nada de lo que oías en Argentina. Después ya le he perdido el rastro, no sé qué habrá sido de él, porque ahora en estos tiempos que hay redes sociales he intentado buscarle para saber qué fue de su vida. No he podido, nadie, ni los amigos, la gente que lo conocimos, sabemos a dónde está, desapareció. Claro, también haces una semblanza que me pareció muy interesante en cuanto a Mar del Plata, que estamos nombrando a Mar del Plata, con California, ¿no es cierto? Que tiene casas bajas, chalet, y da la posibilidad de crear bandas de garage. Contanos un poco, desarrollanos esa semblanza que es muy interesante también.
Bueno, en el año 78, 60, 68, 69, Mar del Plata era un sitio que era muy parecida, o sea, digamos que era una vida como muy californiana. Son casas del barrio Los Troncos, ahí tenía muchísimos amigos músicos y entonces al tener un garage al lado, yo me acuerdo que el fin de semana tú te ibas caminando por ahí, por las casas y veías bandas tocando. Imagínate, era la época que acababa de salir la película, que se había hecho el Festival de Gusto, después en 70 salió la película, era la época de los Doors, de Jimi Hendrix, de Janis Joplin. Entonces, toda la energía era como la época hippie, era igual, era como si estuviera viviendo en San Francisco. Yo ese es el recuerdo que tengo de esos años en Mar del Plata. Y ahí le hice muchísimos amigos que su familia debía tener dinero porque tenían buenas casas y además tenían un buen garage, o algunos incluso en el salón de su casa se montaban la batería, 4 amplificadores, y así me tiré casi 2 años colaborando y tocando con músicos en casas, en garajes, hasta acabar con Jackie Patruno, que tocamos en un garage que se llamaba La Blanqueada, era un abasto, como le dicen, Ultramarino le llaman en España, es una tienda que venden de todo, como un pequeño supermercado de barrio, y al lado tenía un garage que ahí se juntaba con una banda y yo me llevaba mi guitarra, y cuando ellos paraban para descansar yo aprovechaba y enchufaba sin pedir permiso la guitarra en un ampli, empezaba a tocar y todos se quedaban alucinados, ¿no? Porque yo no andaba así tocando pop o cancioncitas blandas y melodías de amor. Yo iba directamente a Juega la Lota de Love o canciones de Creed o de Grand Funk Railroad o Black Sabbath. Eso es lo que tocaba yo con 12 años, era lo que me motivaba con la guitarra, ¿sabes? Hasta que de ahí, bueno, de Mar del Plata, hacia el año 71, hice el viaje a la inversa. Mi padre le salió más trabajo en Venezuela, se fue a Caracas y nosotros regresamos a Mendoza con mis abuelos. Tuvimos un par de meses, de ahí me fui a Chile y de Chile a Venezuela. En Venezuela estuve casi 3 años y en el año 74 precisamente fue cuando tomé un avión y me fui a Nashville, a la Universidad Vanderbilt. Estuve ahí, digamos, estudiando inglés y también me iba a matricular en algo, en una carrera o lo que fuera, pero es que al final ni me matriculé en nada, ni nada. Lo único que hacía era salir por las noches, moverme en los clubs, hacer jam session, y ahí ya empecé a conocer músicos de un nivel extraordinario, ¿no? Aparte de músicos desconocidos que tocaban increíbles, de estilo que fuera, rock sureño, mucho slide. Ahí yo empecé a tener ¿sabes? A desarrollar mi técnica con el slide, ¿no? Empecé a escuchar también a los Allman Brothers, a Duane Allman, a Rory Gallagher. Y lo que es el rock sureño, había muchos guitarristas y muchas bandas que tocaban una música extraordinaria. Pero no solo eso, de repente ahí conocí a Alvin Lee de Ten Years After, conocí a John Sebastian, a Waylon Jennings, conocí a Roy Buchanan en un club que se llamaba Exiting, que era un club que debía tener 50 personas, muy pequeño. Hacían doble sesión para que fuera rentable para una banda. Y ahí, bueno, ahí explotó mi cabeza, ¿no? Como el disco ese llena de tu cabeza de rock, ¿no? Y de blues. Ahí empecé realmente a entender el lenguaje, a engancharme a la música más y más. Tenía una guitarra bastante buena, tenía una vieja Strato, y hasta que después de un par de años toqué mucho para ganarme la vida y hacía maquetas, ¿sabes? Demos con artistas o gente que me pagaban a mí y a Larry Cotton, que era otro amigo guitarrista americano, venezolano, que se vino conmigo. Y ahí lo que toqué mucho con un cantante que se llama Wayne McPherson, tocaba country and western, que para mí es una música aburridísima, ¿sabes? Pero bueno, me pagaban por tocarla. Y luego el Wayne tocaba una guitarra, una acústica, y cantaba sus canciones así que eran para dormirte. Pero yo con el slide y con los acordes, digamos que hacíamos algo muy avant-garde, porque yo agarraba el country and western y lo metía en una especie de rock blues, una fusión rara. Entonces ahí empezó a fijarse mucha gente de country, le llamó la atención. En ese momento, chico, en ese momento los músicos, perdón, en ese momento los músicos de estudio eran muy importantes, ¿no es cierto? Digamos, y de repente, bueno, no se conocían muchos quiénes eran, por ejemplo, quiénes tocaban en los Beach Boys, en el sello Motown o con Sinatra. Pero contanos un poco cómo fue también ese estadio tuyo de ser músico de estudio.
Bueno, es que es muy diferente los músicos de sesión de Los Ángeles o de Nueva York o de la Town La Motown, que la Town La Motown es en Detroit. Es que es como si estuviéramos hablando de diferentes países, ¿me entiendes? No puede, lo tienes que ver, en esos ambientes se movían músicos distintos, ¿no? Había músicos legendarios que creaban ese sonido, tanto en Los Ángeles estaba Quincy Jones, estaba, entonces estoy igual que en la Tala Motown, que era, ahí crearon un sonido, en Nueva York había músicos de sesión brutales. En Nashville lo que había era así, había muchos músicos japoneses de sesión, o mucho violinista, o mucho banjo, o mucho ¿sabes? Dobros, steel guitar. Porque en esa época Nashville era una ciudad de country and western. Una cosa era lo que tú veías en los clubs, que había música rock, que había blues y rock sureño. Pero otra cosa es lo que la industria producía. ¿Me entiendes? Ahí fue cuando yo me di cuenta. Yo empezaba a componer con un cassette y a grabar mis canciones. Y tuve alguna cita ya al final, casi al año y medio de vivir en Nashville, tuve una reunión con un publishing en Nashville para intentar vender mis canciones y conseguir dinero para hacer una grabación, una producción. Yo ya tenía las ideas muy claras. Y cuando le enseñé mi música, en el publishing me dijeron que esa música me tenía que ir a Chicago, Nueva York o Los Ángeles, que era muy rock and roll, que ellos lo que buscaban era country and western. No es como ahora que la industria americana, Nashville, es una industria ahora mucho más versátil. De hecho, todos los músicos de sesión de Los Ángeles, Nueva York, todos los grandes músicos de jazz, incluso Peter Frampton vive en Nashville, Joe Bonamassa tiene casa en Nashville, o Eric Johnson, o muchos, y se ha convertido incluso los grandes estudios como Ocean Way, que era un estudio que había en Los Ángeles que grababa Van Halen, Doobie Brothers, y estaba Ted Templeman, que era el productor fijo en esos estudios. Ahí grababa Little Feat, pues esos estudios se han mudado a Nashville. No tiene nada que ver el Nashville actual con el que yo conocí, que era cuando existía el Holy Opry, y era como, qué sé yo, digamos que el country and western era la música más básica americana, ¿sabes? Es la música pues más, ¿sabes? Con una guitarra, con unos acordes larguísimos y con unas letras que hablan de la novia, de la familia, de lo que quiere a tus hijos y que vas a ir a misa los domingos, ¿sabes? Javier, Jorge, ¿qué te parece si le presentamos esta pequeña sorpresa que armamos, ¿no? O que nos llegó desde que publicamos que íbamos a estar charlando con Javier? Perfecto, sí, perfecto. La escuchamos y después volvemos. ¿Qué tal, gente del programa? Aquí Conejo Jolivet mandándole un gran cariño al grande Javier Vargas, un grande como ser humano y como músico, un gran guitarrista con el cual compartí viajes en España, trabajando para él, ayudándolo, llevándole la furgoneta y en momentos en que necesité trabajo, él me dio, por supuesto. También compartimos escenarios y me acordaba de un personaje legendario cuando fuimos por ahí, por Arousa y a Vigo. Carmiña, Carmiña, dámela a mí, como la Carmela de Sissy Top. Un abrazo para Javier. Un abrazo. ¿Qué tal va la vida? Sí, ahí está. Eso nos dejó su mensaje al número de teléfono de la radio. Conejo Jolivet, ni más ni menos que también una leyenda de la guitarra acá en Argentina, es ¿no? Un gran guitarrista, además Conejo lo conocí antes de trabajar conmigo. Yo creo que nos conocimos en los años 80 más o menos, cuando él llegó él tenía una banda justamente en Madrid, cuando yo lo conocí estaba con el teclista de los Roque, ¿cómo se llama? Ciro Fogliata. Estaba tocando con Ciro en Madrid y con Botafogo también. Miguel Botafogo, que también era colega mío. Sí, los tiempos que vino a Madrid. Yo en Madrid fue curioso cuando yo llegué de los Estados Unidos, porque después de Nash me fui a Los Ángeles, conocí a Bob Hyde y a Fito de la Parra, entré en Carnegie,
toqué con Hot Tuna, toqué con Jolly Hooker, conocí músicos increíbles, incluso conocí a Van Halen cuando todavía estaban tocando en clubs, ahí de Van Halen y la banda, tocando en muchos garitos muy pequeños y en otros más grandes, había uno que se llama Starbucks que tocaba y tal. Entonces yo regresé a Venezuela y volví a España, y en esa época llegué a Madrid, conocí muchos músicos en Madrid, y nos encontramos con muchos músicos. Y bueno, a Conejo lo conocí en los 80, pero los primeros músicos que conocí en Madrid, argentino, que me encontré en Madrid, fue a Aquelarre. Claro. Me acuerdo que fue hacia el año 78, mi llegada a Madrid. Bueno, estuve primero en Barcelona y iba a Madrid con la idea de ver qué estaba pasando, pero empecé a encontrar un movimiento musical interesante, una vida nocturna muy grande, había muchos clubes para tocar. Y había un club que se llamaba El Poncho, que lo llevaba María y Federico, que eran dos músicos de folclore argentino, de pop, pero tenía muchos contactos. Y ahí nos juntamos, ahí conocí a Salvador Domínguez, un gran guitarrista, a, ¿cómo se llama?, Ariel Roth y a Alejo Stivel. Ahí nos encontramos. Tequila, claro, de Tequila. Sí, de Tequila. Y también ahí estaban cada noche tocando Aquelarre. Estaba Rodolfo García, Hugo González Neira, que era de Mar del Plata, estaba Héctor Starr, que también es amigo mío, y el batería, ¿cómo se llama? El bajista... Emilio del Guercio. Emilio del Guercio, correcto. Estaba, bueno, en pleno. Estuvimos, yo me acuerdo que fue un invierno largo y yo me junté con el guitarrista de Los Bravos, que era venezolano, Joséito Romero, y con otros músicos que andábamos por ahí, y había sesión, tocaba Aquelarre, después nos subíamos nosotros con grupos alternativos a tocar, y fue como un templo de la llegada a Madrid, donde fue un club social del blues y rock and roll, que nos juntamos y ahí cayeron muchos músicos, algunos de Venezuela, otros de Argentina, y fue, digamos, el génesis en Madrid, ¿no? Javier, primero agradecerte, sabemos que allá ya es tarde, pero bueno, vos nos comentaste que... Nunca es tarde si la dicha es buena. Seguro. Contanos un poquito, antes de despedirte y de agradecerte, la actualidad de la banda, porque los que te seguimos en redes sociales vemos que hay mucha actividad, muchas fechas. ¿Cómo estás trabajando la actualidad después de tanto tiempo de pandemia y de cuestiones que por fuerza mayor tuvimos que estar quietos? Bueno, yo he estado, ahora toda la pandemia nos agarró con el paso cruzado, ¿no? Con el paso cambiado. Yo me dediqué a componer, por suerte la pasé aquí en Ibiza, tengo un pequeño estudio y me dediqué a poder a dar forma a canciones, a producciones, hice unas cuantas cosas, me metí en el estudio bastante. Después, a finales del año pasado estuve en Memphis grabando un nuevo álbum, que fue como ya el momento que ya dije, bueno, hasta aquí hemos llegado, vuelvo a las raíces, y hice el Back in Memphis con la banda con la que yo había colaborado muchos años en Memphis, que está Freddie Kirsey cantando, estaba Dave tocando el bajo, estaba Steve Pops a la batería, Ernest Williamson, David Smith a los teclados, Nico Liras. Fuimos a los estudios Cotton Road y esa fue un poco la actualidad. Saqué el álbum hace 5 meses y hemos empezado a armar unas cuantas fechas. Yo creo que ya desde que salió el álbum debo haber hecho unos 30 conciertos y tenemos por delante otros 40, 50 conciertos. Y también esto es un álbum que grabé muy llevado a las raíces mías del blues y rhythm and blues, el sonido Memphis, con unos músicos con los que ya había compartido muchísimo estudio. Hice con ellos Texas Tango, Flamenco Blues Experience, Love Union Peace. Trabajé mucho con Gene Gaines, el productor de Stevie Ray Vaughan. Trabajé con la banda de Stevie Ray Vaughan, con Double Trouble y en algunos otros álbumes con Rhys Winans, también con Frank Marino, con Jack Bruce, con Glenn Hughes, no sé, trabajé con muchos músicos en América. Javier, antes de darle la última pregunta a Jorge, no, porque estamos acá medio desincronizados. Para mí, o sea, consultarte o preguntarte, porque muchos de nosotros, o sea, amamos el blues, muchos se han formado escuchando blues, hemos conocido tu historia desde pequeño.
y has estado en distintos lugares del mundo, ¿qué tiene en común el blues en todos los lugares donde has estado? ¿Hay algo que lo distingue y que vos sentís que hay un eje transversal que supera, que puede ser en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa? ¿Qué tiene el blues que apasiona tanto? Bueno, el blues es el poder. No es blues power, blues is the power, ¿no? Para mí el blues es lo que llevamos todos en el corazón. Cuando estás jodido, el blues aflora, ¿no? Si no eres músico, no sabes, te puedes sentir con bajón y puedes tomar pastillas o buscar algo que te haga sentir bien, ¿no? A mí lo que me hace sentir bien es sacar el blues a través de la guitarra, ¿no? También se puede sacar a través del piano, una armónica, o cantando, o escribiendo una letra. El blues yo creo que es una música que tiene el poder de sanar, y también es como una catarsis, ¿no? Que te eleva hacia el siguiente nivel. El blues tuvo un hijo, le llamaron rock and roll. No hay música que se precie, que tenga ese ritmo envenenado que te haga mover el cuerpo y la mente, que su raíz no venga del blues. Todos los grandes músicos que nos han gustado y que nos han movido, su raíz era el blues, ¿no? Los Rolling Stones, hasta Deep Purple, Black Sabbath, Jethro Tull, ¿sabes? Todas las bandas, incluso de heavy metal, la raíz ha sido el blues. Tú ves al guitarrista Kirk Hammett de Metallica, se le nota que ama el blues, aunque toca otro sonido. El blues es, digamos, la raíz, ¿eh? Todo lo demás son los frutos. Entonces esa raíz de esos frutos está en cualquier lado del mundo, en Andalucía, en Madrid, en el País Vasco, en Barcelona, Cataluña, en Argentina, México, en Alemania. Siempre está la raíz y están los frutos. Claro. Y cualquier buen músico que se precie tiene que respetar y amar el blues, porque ahí está la escuela, en los grandes riffs y sobre todo no es solo la escuela a nivel mecanografía, es el dolor, el sentimiento y la forma de entender ese sonido, que no necesitas hacer. La diferencia entre el blues y el pop es que el pop necesitas hacer una canción con una letra, una melodía, que la gente le entre y la tararee para después, cuando tú la tocas en un concierto, sepan cantarlos todos la melodía y empiezas con los móviles a hacer fotos. Pero el blues no necesita eso. El blues por sí mismo es una música que tiene ese poder, que no necesita sonar en la radio. Es emoción pura, es como el flamenco, ¿me entiendes? Javier, la emoción natural. Mi última pregunta es esta, por favor. A ver, en Argentina estamos viviendo lamentablemente una etapa bastante complicada en cuanto a rock y blues. Está un poco dejado de lado porque están otros ritmos que justamente la industria musical nos está imponiendo. Sé que tenés un concepto bastante marcado en cuanto al house, ¿no es cierto? Que es algo similar, digamos, a cierta música que se está escuchando en Argentina. Tenés como un concepto tribal. Contanos un poco el house, ¿qué pensás de esa música? Bueno, yo pienso que la música, hay música que no tiene que ver con la música, que son sonidos que pueden generar que la gente baile o que se lo pase bien. Yo no voy a criticar ningún estilo, ¿no? Lo que yo sí que no veo lógico y democrático es que la dictadura de algunos medios de comunicación y que solamente proyectan esa música, sobre todo multinacionales, compañías de discos que de repente han visto el filón ahí y es lo que promocionan. Entonces, hay una corriente, es como decir, eso está de moda, pues todo el mundo hace lo mismo. Pero siempre la industria ha sido un poco así, porque cuando salió Madonna, salieron 40.000 Madonnas. Cuando salió Lady Gaga, salieron 40.000 Lady Gagas. Realmente la parte buena nuestra y la suerte que tuvimos los músicos de rock clásico y de blues fue cuando salió Stevie Ray Vaughan, ¿no? Porque eso hizo que la industria empezara a recuperar y a ganar dinero vendiendo música blues, ¿no? Claro. La industria de la música es ciega y sorda, solo ven el bolsillo, solo ven el hecho de un marketing, ¿sabes? Inteligencia artificial, es decir, vamos a vender un sonido, unas letras superficiales y a vender una forma, un concepto, ¿sabes? Pero el rock and roll para mí nunca morirá, te lo digo, porque para que el rock desaparezca tendría que aparecer otro sonido
que fuera tan bueno y tan increíble como fue el rock and roll, ¿no? Como fue Chuck Berry, ya lo dijo Neil Young, Elvis ¿no? Presley. Javier, Entonces, nada lo va a superar eso. Mi última pregunta, Javier, Jorge, dale. La última y termino, perdón, pero sabemos que estamos pasados y no queremos tampoco excedernos. Pero bueno, nos ha visitado Willy Quiroga de Bob Day a nosotros, a Javier Martínez, le hemos hecho entrevista y quería hacerte esta consulta que se la hice a ellos, ¿no es cierto? A ver, bueno, en realidad son gente de avanzada edad ya, digamos, de 82 años, no avanzada edad, sino que bueno, tienen la edad de Jagger, que están vivos totalmente en escena, tocando, cantando, pero les pregunté sobre la muerte y la mirada filosófica sobre la muerte. Te quería hacer esa pregunta también, o sea, después de andar por tanta ruta, por tanto camino, ¿pensás de repente en la muerte filosóficamente? Contanos un poco eso. Mira, hay una frase de un escritor argentino maravilloso, Jorge Luis Borges, que resume para mí lo que es la muerte. Él, leí en alguno de sus escritos, dijo una frase que me llegó que dice: somos muertos en vacaciones. Bien, perfecto. Perfecto. Y la última pregunta, se me acaba de cortar la luz, no sé si se escucha. Hola. No, te escucho perfectamente. Se me acaba de cortar la luz porque en Buenos Aires están cortando la luz por el frío, increíblemente. Bueno, está sucediendo eso y estoy al aire, pero bueno, quería hacer esta consulta. Estuvimos hablando al principio de la entrevista de los Rolling Stones, ¿viste? Y la pregunta es muy precisa y quizás la sepas. ¿Puede ser que haya una gira latinoamericana de los Rolling Stones? ¿Nos podés contar si has escuchado algo sobre eso? No, la verdad no lo he escuchado, pero ojalá, porque yo sé que en Latinoamérica hay muchos, bueno, sobre todo en Argentina, aman a los Stones de una manera increíble. Lo que sí les puedo contar que es una tristeza enorme que Charlie Watts no esté en la banda, porque Charlie era una parte importantísima de los Stones, pero Steve Jordan y Daryl John, la base que crean es espectacular. La verdad que a mí me ha sorprendido, el concierto de Madrid fue increíble, ¿no? Steve Jordan siempre ha sido uno de mis baterías favoritos, ¿no? Steve Jordan y Daryl Jones y la base que hacían ya con los Spaces Rhinos, me encanta. Me gusta esa forma de tocar porque él se ve que está muy influenciado por todos los grandes baterías clásicos de rock y de blues, pero también tiene una gran influencia de Charlie Watts. Lo que pasa es que le pega con el menir, como dice en Argentina, le da durísimo, ¿no? Javier, le han puesto un sonido más potente a los Stones y me gusta, ¿no? Porque incluso cuando la batería es un instrumento muy importante en la música, según el sonido de la batería, la guitarra puedes ponerla en un plano o en otro, igual que la voz, ¿no? Claro. Javier, te queremos agradecer infinitamente. Para nosotros es un orgullo y un gusto poder, después de 5 años del programa al aire, tener una figura internacional y de tanto peso dentro de lo que es la guitarra del blues y del rock a nivel internacional. Sos influencia de muchos jóvenes que se están formando dentro de la música y de los que ya se formaron y de los que ahora enseñan música. Vos fuiste un maestro, así que para nosotros es un gusto poder escucharte, encontrar toda esa sabiduría en una persona, en un tipo, como decimos acá, que ha recorrido el mundo, mostrando su pasión, que es el tocar la guitarra y el tocar el blues. Gracias. Gracias y quiero mandar un abrazo grande a toda la gente de Argentina y a todos los amantes del blues y el rock and roll, que es un país que sé que la música la llevan en la sangre y la música es el corazón de un mundo sin corazón. Es necesario que podamos volver a tocar en directo, a hacer giras, porque la música es el alimento del alma. Siempre cuando un corazón habla, otro lo escucha. Y hay una frase que dije el día de los Stones: la música es la llave que abre la jaula. Ahí estamos. Así pasó Javier Vargas, ni más ni menos, por la Radio Municipal de Florencio Varela. Toma la ruta de rock. Vamos a escuchar, obviamente, blues y volvemos en unos minutos para continuar con Toma la ruta del rock.